El ventilador giraba perezosamente en el techo del pequeño apartamento, moviendo el aire caliente de aquella sofocante tarde de agosto en el centro histórico de Ciudad de México. Las aspas proyectaban sombras danzantes sobre los libros de historia que cubrían casi por completo las paredes, testigos silenciosos de la pasión de Martín Suárez por el pasado. El apartamento, ubicado en un edificio colonial de paredes gruesas y techos altos, era uno de esos espacios que parecían existir entre dos tiempos, el presente frenético de la ciudad y el pasado que susurraba desde cada grieta centenaria. Martín, un hombre de 35 años con gafas de pasta negra y un cabello entrecano prematuro que le daba un aire de sabio distraído, corregía exámenes en su escritorio de madera antigua. Sus dedos manchados de tinta roja se movían mecánicamente sobre los papeles mientras la radio murmuraba noticias sobre la crisis climática que azotaba al país. La camisa blanca, ya amarillenta por los años, se le pegaba a la espalda por el sudor, y sus ojos cansados se desviaban ocasionalmente hacia la ventana abierta, por donde se colaba el bullicio característico del centro de la ciudad. El aroma a tacos al pastor del puesto de don Javier, en la esquina, se mezclaba con el olor a café rancio de su taza olvidada y el perfume de los viejos libros que lo rodeaban. Los gritos de los vendedores ambulantes formaban una cacofonía familiar, tamales oaxaqueños, elotes, esquites, El Universal, La Jornada, periódicos del día. Era la sinfonía cotidiana de su barrio, una que conocía tan bien como las fechas de los acontecimientos históricos que enseñaba en la preparatoria pública donde trabajaba desde hacía una década. Sobre su escritorio, junto a la pila de exámenes, descansaba una fotografía enmarcada de sus padres, tomada frente a la Catedral Metropolitana en los años 80. A su lado, el calendario marcaba el 15 de agosto de 2024, un día que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar no solo su vida, sino el curso de la historia misma. Martín suspiró profundamente mientras leía la respuesta particularmente confusa de uno de sus estudiantes sobre la Revolución Mexicana. Villa y Zapata no se reunieron en un café para planear la revolución, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de diversión y preocupación por el estado de la educación histórica. El reloj de pared, un regalo de su madre, marcaba las 5:43 de la tarde cuando todo cambió. Primero fue un zumbido, casi imperceptible, como el inicio de una migraña. Luego, el aire comenzó a cargarse de electricidad estática, haciendo que los vellos de sus brazos se erizaran. La luz que entraba por la ventana adquirió un tono azulado extraño, como si el sol hubiera decidido repentinamente cambiar su espectro cromático. Martín levantó la vista de sus papeles, pensando inicialmente que era uno de los tantos cortes de luz que plagaban el vecindario durante la temporada de lluvias. Pero lo que vio lo dejó paralizado en su silla, con la pluma roja suspendida en el aire y la boca ligeramente abierta. Un destello azul intenso, similar a un relámpago pero sin el trueno acompañante, iluminó la habitación. El aire pareció condensarse en el centro de su sala, formando un remolino de luz que giraba cada vez más rápido. Los papeles sobre su escritorio volaron en todas direcciones, y el café frío de su taza se agitó como si un temblor invisible sacudiera solo ese punto específico del espacio. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el fenómeno cesó. Pero donde antes había solo aire, ahora se encontraba de pie una mujer de unos 50 años. Su presencia era tan incongruente con la normalidad del apartamento como lo sería un astronauta en medio de un mercado. Vestía una especie de traje que parecía salido de una película de ciencia ficción, un conjunto ajustado de color plateado con líneas luminosas que pulsaban suavemente, como venas de luz. Su cabello gris estaba recogido en un moño preciso, y sus ojos, de un marrón profundo, transmitían una mezcla de urgencia y determinación. «Profesor Suárez», dijo ella con una voz serena que contrastaba con la extraordinaria naturaleza de su aparición. «Me llamo Elena Fuentes. Vengo del año 2074, y necesito su ayuda para evitar una catástrofe». Martín se quitó las gafas con manos temblorosas, las limpió nerviosamente con el borde de su camisa, y se las volvió a poner, como si este ritual cotidiano pudiera devolver la normalidad a la situación. «Esto debe ser una broma», murmuró, buscando inconscientemente la cámara oculta que seguramente revelaría que todo era parte de algún programa de televisión extravagante. «No lo es», respondió Elena con una sonrisa comprensiva. De su muñeca emergió un holograma tridimensional que mostró imágenes que hicieron que el corazón de Martín se detuviera por un momento, la Ciudad de México, pero no como la conocía. Los edificios coloniales que tanto amaba estaban sumergidos hasta el primer piso en agua turbia. El Zócalo se había convertido en una especie de puerto improvisado donde embarcaciones de aspecto futurista navegaban entre los edificios históricos. Y el cielo tenía un color rojizo antinatural que hablaba de cambios atmosféricos catastróficos. «Lo que tengo que decirle», continuó Elena, mientras el holograma mostraba más imágenes perturbadoras del futuro, cambiará no solo su vida, sino el destino de millones de personas. Y todo comienza aquí, en este apartamento,
con una decisión que usted tomará en los próximos días. Un trueno real retumbó en la distancia, como si el clima mismo quisiera subrayar la gravedad del momento. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra la ventana, y el aroma a tierra mojada se mezcló con el ozono que había dejado la aparición de Elena. En la calle, los vendedores ambulantes comenzaron a recoger sus puestos apresuradamente, ajenos al hecho de que, en un pequeño apartamento sobre sus cabezas, el futuro de la humanidad estaba a punto de ser reescrito. Martín se levantó lentamente de su silla, sus piernas todavía temblorosas. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad que tanto amaba, preguntándose qué decisión podría ser tan importante como para que alguien viajara 50 años en el tiempo para influir en ella. La respuesta, aunque aún no lo sabía, cambiaría el curso de la historia para siempre. El edificio colonial de la calle República de Cuba guardaba sus secretos como un viejo confesor. Sus pasillos de cantera, desgastados por generaciones de pasos, conducían historias entre apartamentos, y sus paredes gruesas susurraban conversaciones de un siglo a otro. En el apartamento 2B, Carmen López se encontraba sentada en el alféizar de su ventana, observando la lluvia caer sobre los techos del centro histórico mientras escuchaba música en sus auriculares. A sus 19 años, con el cabello negro trenzado descuidadamente y vestida con una sudadera desgastada de la UNAM, era el tipo de persona que pasaba desapercibida, y esa era precisamente su mayor ventaja. El destello azul que iluminó brevemente la ventana del apartamento vecino la sacó de su ensimismamiento. Carmen se quitó los auriculares y se acercó a la pared que compartía con el profesor Suárez, presionando su oreja contra la superficie irregular. El sonido amortiguado de voces atravesaba el yeso y los ladrillos centenarios, una conversación que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció la voz de su profesor de historia del año anterior, pero la otra voz, la femenina, era completamente desconocida. Con la agilidad que da la práctica, Carmen tomó el vaso de cristal que siempre guardaba en su escritorio para estas ocasiones, lo presionó contra la pared y pegó su oído al fondo. Una técnica que había perfeccionado durante años de vivir en ese edificio de paredes indiscretas. En 50 años, decía la voz femenina con una claridad inquietante, México se convertirá en el epicentro de una crisis global. Todo comienza con una decisión que usted tomará en los próximos días, profesor. Carmen contuvo la respiración. Su mente, siempre activa, comenzó a conectar puntos invisibles. ¿50 años? ¿Crisis global? El sonido inconfundible de un vaso siendo colocado sobre una superficie de madera llegó a través de la pared, seguido por el tintineo de líquido siendo vertido. Conocía bien esos sonidos. El profesor Suárez sirviendo su mezcal artesanal, el mismo que compartía ocasionalmente con los vecinos durante las festividades del edificio. ¡Qué decisión! La voz de Martín sonaba temblorosa, algo completamente fuera de carácter para el siempre seguro profesor. Soy un simple profesor de historia en una preparatoria pública. Mis decisiones apenas afectan a mis estudiantes, y eso cuando prestan atención en clase. Precisamente por eso, respondió la mujer misteriosa. Usted influirá en un estudiante que se convertirá en alguien muy poderoso. Pero no puedo decirle quién es, ni exactamente qué sucederá. Solo puedo darle pistas que deberá interpretar. El futuro es delicado, profesor Suárez. Cada palabra que comparto podría alterarlo de formas impredecibles. Carmen se alejó de la pared, su mente trabajando a toda velocidad. Con movimientos silenciosos, se dirigió a la puerta de su apartamento, tomó las llaves y el celular, y salió al pasillo. El pretexto del azúcar era perfecto, siempre lo era. Los vecinos constantemente intercambiaban ingredientes básicos, una costumbre que mantenía vivo el espíritu comunal del edificio. El pasillo estaba en penumbras, iluminado únicamente por la luz mortecina que se filtraba a través de los vidrios emplomados del tragaluz. Las baldosas hidráulicas, con sus diseños geométricos desvaídos por el tiempo, amortiguaban sus pasos mientras se acercaba a la puerta del 2A. El olor a humedad y a historia se mezclaba con el aroma a café y libros viejos que siempre emanaba del apartamento del profesor. Carmen se detuvo frente a la puerta de madera tallada, su mano suspendida en el aire, a punto de tocar. Pero en lugar de hacerlo, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las voces seguían llegando claramente a través de la puerta centenaria. El tiempo no es lineal como la mayoría cree, continuaba la mujer. Es más como un río con múltiples corrientes y remolinos. Algunos eventos son como rocas en ese río, inmutables, puntos fijos que deben suceder. Otros son como ramas que flotan en la superficie, susceptibles de ser redirigidos. ¿Y cuál es mi papel en todo esto?, preguntó Martín. ¿Soy una roca o una rama? Usted, profesor Suárez, es más bien como un puente. Un punto de conexión entre diferentes corrientes del tiempo. El corazón de Carmen dio un vuelco cuando pensó en su hermano Miguel.
El brillante Miguel, el estudiante favorito del profesor Suárez, que últimamente pasaba noches enteras frente a su computadora, trabajando en algo que se negaba a compartir incluso con ella. Miguel, que había comenzado a murmurar sobre algoritmos y patrones mientras dormía, y que había llenado cuadernos enteros con códigos y diagramas que parecían no tener sentido. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar las ventanas del edificio, y Carmen casi deja caer su teléfono. La lluvia arreció, golpeando con más fuerza contra los cristales del pasillo, como si el clima mismo respondiera a la tensión del momento. Las próximas semanas son cruciales, continuó la voz de la mujer. Cada conversación que tenga, cada lección que imparta, cada consejo que dé, todo tendrá un peso específico en la balanza del futuro. Carmen escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente retrocedió, ocultándose en el recodo del pasillo. Su corazón latía tan fuerte que temía que la descubrieran solo por eso. Desde su escondite, pudo ver un resplandor azulado que se filtraba por debajo de la puerta del profesor, pulsando como un latido etéreo. Volveré mañana, dijo la voz de la mujer, ahora más distante, como si estuviera desvaneciéndose. Hay más que debe saber, pero por ahora, observe a sus estudiantes con atención. La respuesta está más cerca de lo que cree. El resplandor azul se intensificó por un momento y luego desapareció por completo, dejando el pasillo nuevamente en penumbras. Carmen detuvo la grabación y la guardó, sus manos temblando ligeramente. El sonido de la lluvia pareció intensificarse en el silencio repentino, y el viejo edificio crujió y se asentó, como si también estuviera procesando lo que acababa de suceder. Mientras regresaba a su apartamento, Carmen pensaba en Miguel, en sus cambios recientes, en sus proyectos secretos. ¿Podría ser él el estudiante del que hablaba la misteriosa visitante? ¿Qué consecuencias tendría en el futuro el algoritmo en el que trabajaba tan obsesivamente? Las preguntas se arremolinaban en su mente como las hojas que el viento arrastraba por las calles mojadas del centro histórico. Ya en la seguridad de su habitación, Carmen se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre viajes en el tiempo, paradojas temporales y, más importante aún, sobre los últimos avances en inteligencia artificial. Algo le decía que todas las piezas estaban conectadas, y ella estaba determinada a descubrir cómo. Afuera, la tormenta continuaba, lavando las calles de la Ciudad de México mientras el futuro se tejía silenciosamente en las habitaciones de un viejo edificio colonial, entre las paredes que habían sido testigos de siglos de historia y ahora guardaban secretos que aún no habían sucedido. La azotea del edificio colonial era un mundo aparte, suspendido entre el cielo turbulento y el bullicio incesante de la Ciudad de México. Miguel López se encontraba de pie junto al viejo tinaco de agua, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la laptop que sostenía contra su pecho. A sus 17 años, su figura delgada y algo desgarbada contrastaba con la intensidad de su mirada, esa que había heredado de su madre y que parecía capaz de ver más allá de lo evidente. El aire se sentía denso, cargado de electricidad estática que anunciaba la tormenta que se aproximaba desde el oeste. Las nubes, de un gris plomizo amenazador, se arremolinaban sobre el zócalo como un presagio. Desde su posición privilegiada, Miguel podía ver las cúpulas de la Catedral Metropolitana recortadas contra el cielo oscurecido, mientras las primeras ráfagas de viento hacían danzar la ropa tendida en las azoteas vecinas. Abrió su laptop y la pantalla iluminó su rostro con un resplandor azulado. El código en el que había estado trabajando durante meses brillaba como una constelación de posibilidades. Era su creación, su algoritmo, algo que había comenzado como un proyecto escolar pero que se había convertido en algo mucho más significativo. Las líneas de programación fluían con una elegancia que pocos podrían apreciar, una danza matemática que prometía revolucionar la forma en que las máquinas aprendían y se adaptaban. Las palabras del profesor Suárez resonaban en su mente, fragmentos de una clase reciente sobre el colapso de las civilizaciones antiguas. La tecnología sin sabiduría es como un barco sin timón, destinado a encallar en los arrecifes de nuestras propias limitaciones. En ese momento, esas palabras habían parecido solo otra de las analogías poéticas del profesor, pero ahora, mientras observaba su código, adquirían un peso diferente. Un relámpago silencioso iluminó la ciudad, y Miguel sintió que algo cambiaba en el aire, una alteración sutil pero innegable en la textura de la realidad. Fue entonces cuando la vio, una figura que no estaba allí un segundo antes, una mujer de edad madura con un traje que parecía emitir su propia luz. Algunas decisiones son como piedras arrojadas a un estanque, dijo la mujer con una voz que parecía resonar con ecos del futuro. Sus ondas se expanden más allá de lo que podemos ver, Miguel López. Miguel retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra el tinaco. ¿Quién es usted?, preguntó, aunque algo en su interior ya anticipaba que la respuesta no sería convencional. Alguien que ha visto las consecuencias de tus ideas 50 años en el futuro, respondió Elena, mientras otro relámpago iluminaba su rostro, revelando una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. Tu algoritmo cambiará el mundo, Miguel.
La pregunta es, ¿para bien o para mal? El viento se había intensificado, haciendo que las páginas de los cuadernos que Miguel había traído consigo revolotearan como pájaros asustados. En ellos, diagramas y ecuaciones contaban la historia de meses de trabajo obsesivo, de noches en vela persiguiendo una idea que ahora, frente a esta visitante imposible, adquiría una dimensión aterradora. ¿Cómo sabes sobre mi algoritmo? La voz de Miguel tembló ligeramente. Nadie lo ha visto, ni siquiera mi hermana Carmen. En mi tiempo, Elena dio un paso adelante, y el aire pareció ondular a su alrededor. Tu creación es la base de sistemas que controlan el acceso a recursos vitales. Has creado algo más poderoso de lo que imaginas, algo que en las manos equivocadas. La puerta de la azotea se abrió de golpe, interrumpiendo sus palabras. Carmen y el profesor Suárez irrumpieron en el espacio, jadeando como si hubieran subido los 4 pisos corriendo. Sus expresiones mezclaban asombro y determinación. Miguel. La voz de Carmen estaba cargada de preocupación. Las predicciones, todo tiene sentido ahora. Martín Suárez dio un paso adelante, su mirada alternando entre Elena y su estudiante. Miguel, tu hermana me mostró algo, una grabación. Creo que necesitamos hablar sobre tu proyecto. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas, como lágrimas del cielo. La laptop de Miguel seguía brillando, el código en su pantalla ahora parecía palpitar con vida propia, como si respondiera a la presencia de Elena. El futuro no está escrito en piedra, dijo Elena, su figura comenzando a brillar más intensamente bajo la lluvia que arreciaba. Pero hay momentos, puntos de inflexión en el tiempo, donde las decisiones de una sola persona pueden alterar el curso de la historia. Miguel miró su laptop, luego a su hermana y su profesor, y finalmente a Elena. En ese momento, sobre aquella azotea azotada por la tormenta, el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como un manto invisible. Su algoritmo, que había comenzado como un experimento brillante, se revelaba ahora como algo mucho más significativo, una llave que podría abrir puertas hacia un futuro mejor o desatar consecuencias catastróficas. La lluvia caía ahora con fuerza, pero ninguno de los presentes hizo ademán de buscar refugio. El agua resbalaba por el rostro de Miguel, mezclándose con lágrimas que ni siquiera había notado que estaba derramando. Su mente, siempre ágil con los números y los patrones, luchaba ahora por procesar las implicaciones de este momento. Necesito que me cuenten todo, dijo finalmente, cerrando su laptop y protegiendo bajo su chaqueta el dispositivo que ahora sabía que contenía tanto promesa como peligro. Todo lo que saben sobre el futuro, sobre mi algoritmo, sobre lo que podría suceder. El trueno que siguió a sus palabras pareció sellar el momento, marcando el punto exacto en que el futuro comenzó a reescribirse. En la azotea de un edificio colonial en el corazón de la Ciudad de México, 4 personas se enfrentaban a una verdad que cambiaría el curso de la historia, mientras la tormenta rugía a su alrededor como un testigo tempestuoso de aquel momento crucial. La tormenta se había desatado con toda su furia sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles del centro histórico en ríos improvisados que arrastraban las historias y secretos de la ciudad centenaria. En la azotea del edificio colonial, los 4 se refugiaron bajo el pequeño techado junto a la puerta de acceso, mientras el agua golpeaba con fuerza las láminas de zinc oxidado sobre sus cabezas. Carmen, con las manos todavía temblorosas por la adrenalina del momento, sacó su teléfono del bolsillo de su sudadera empapada. El dispositivo, protegido milagrosamente de la lluvia, contenía la evidencia que había cambiado todo. Las gotas de agua resbalaban por su rostro mientras buscaba la grabación, mezclándose con la tensión que emanaba de cada uno de los presentes. Escuchen esto, dijo, presionando el botón de reproducción. Por encima del ruido de la lluvia, las voces grabadas comenzaron a contar su historia, un diálogo que ahora parecía provenir de otra realidad, de un momento en que el futuro era solo una abstracción y no la presencia tangible que ahora representaba Elena. Miguel escuchaba con atención, su rostro iluminado intermitentemente por los relámpagos que cruzaban el cielo como grietas en el firmamento. Su laptop, ahora cerrada y protegida contra su pecho, parecía palpitar con el peso de su contenido. Cada palabra de la grabación añadía una nueva capa de significado a su trabajo, a su algoritmo, a todo lo que había estado creando en la soledad de sus noches de insomnio. El algoritmo que has creado, explicó Elena, su voz mezclándose con el eco distorsionado de la grabación, se convertirá en la base de una inteligencia artificial que acabará controlando los recursos hídricos del planeta. En mi tiempo, el agua es poder, y tu creación está en las manos equivocadas. El profesor Suárez, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se quitó las gafas empañadas y las limpió con el borde de su camisa mojada, un gesto automático que revelaba su necesidad de mantener algún tipo de normalidad en medio del caos. Por eso has estado tan distraído en clase, dijo, mirando a Miguel. Especialmente durante mis lecciones sobre el colapso de las civilizaciones antiguas. La historia se repite, murmuró Miguel,
sus ojos fijos en la ciudad que se extendía bajo la cortina de lluvia, pero esta vez a escala global. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo, cargadas de un peso que iba más allá de su edad. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar el edificio hasta sus cimientos, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la gravedad del momento. Elena se acercó al borde del techado, su traje futurista emitiendo un suave resplandor que contrastaba con la oscuridad de la tormenta. En mi tiempo, continuó, las guerras no se libran con armas convencionales. El control del agua, potenciada por tu algoritmo, se ha convertido en el último recurso de poder. Ciudades enteras pueden ser sometidas simplemente cortando su acceso al agua potable. Y todo comenzó con una idea brillante en la mente de un joven estudiante que solo quería hacer algo extraordinario. Carmen se acercó a su hermano, colocando una mano protectora sobre su hombro. Pero podemos cambiarlo, ¿verdad? Por eso estás aquí, Elena. Para evitar que esto suceda. No es tan simple, respondió Elena, mientras otro relámpago iluminaba su rostro, revelando las líneas de preocupación que marcaban sus facciones. El algoritmo debe existir. Es un punto fijo en el tiempo, una de esas piedras en el río de la historia que mencioné antes. Lo que podemos cambiar es su destino, su propósito. La lluvia comenzaba a caer sobre las calles agitadas del centro histórico de la Ciudad de México, como si la ciudad entera intentara enfriar una fiebre interminable. Dentro de un pequeño café cerca del Zócalo, Martín, Carmen y Miguel se encontraban sentados en una mesa al fondo. Elena, la misteriosa visitante del futuro, los observaba con la intensidad de alguien que sabía mucho más de lo que podía revelar. Sostenía entre las manos una taza de café intacta, mientras sus palabras resonaban en el reducido espacio, amortiguadas solo por el sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas. Hay cosas que simplemente no puedo decirles, comenzó Elena, mirando a cada uno con seriedad. El futuro es frágil. Cada detalle adicional que comparto tiene el potencial de alterarlo de formas que ni siquiera yo podría prever. Pero hay algo que deben entender, el conocimiento siempre tiene un precio. Miguel, que había estado en silencio hasta entonces, rompió la tensión con un suspiro nervioso. ¿Y si simplemente destruyo mi algoritmo? Si nunca llega a existir, no puede causar ningún daño, ¿verdad? Elena negó con la cabeza lentamente. No es tan simple, Miguel. Lo que has creado ya ha puesto en marcha una cadena de eventos. Tu algoritmo, aunque poderoso, no es el problema. El problema son las manos que lo usarán si no se toman las decisiones correctas. Martín, sentado con los brazos cruzados y una expresión reflexiva, finalmente habló. Esto me recuerda a las lecciones que doy sobre los avances tecnológicos en la historia. La pólvora, por ejemplo, se inventó para propósitos pacíficos, pero rápidamente se convirtió en un arma. Estamos ante algo similar. Elena asintió. Exactamente. La tecnología en sí misma es neutral, pero el contexto en que se usa la define. En mi tiempo, el agua es el recurso más valioso del planeta. Lo que tú creaste, Miguel, será la base de un sistema de inteligencia artificial que controla los recursos hídricos globales. En manos equivocadas, se convierte en un arma. Pero en manos correctas, podría salvar millones de vidas. Carmen, que había estado tomando notas frenéticamente en su libreta, levantó la vista. Entonces, ¿cómo aseguramos que llegue a las manos correctas? ¿Hay alguien específico en quien podamos confiar? Elena dudó antes de responder. Esa es la parte más complicada. No puedo decirles a quién deben confiarle esta tecnología. Eso depende de ustedes, de las decisiones que tomen aquí y ahora. Pero lo que puedo decirles es que ya hay intereses oscuros moviéndose para obtener lo que has creado, Miguel. Miguel frunció el ceño. ¿Qué tipo de intereses? ¿Corporaciones? ¿Gobiernos? Ambos, respondió Elena con firmeza. La corporación que ya te contactó con ofertas de millones de pesos es la misma que, en mi tiempo, monopoliza el agua en regiones enteras. Controlan el acceso, determinan quién vive y quién muere. Lo llaman gestión de recursos, pero no es más que un chantaje a gran escala. El ambiente en la mesa se volvió aún más tenso. Miguel miró hacia su mochila, donde llevaba su computadora portátil. He recibido sus correos, admitió. No había respondido porque algo me decía que no era correcto. Pero ahora no sé qué hacer. Si no se los vendo, ¿qué evitará que lo roben? No tengo los recursos para protegerme de una corporación tan poderosa. Carmen, siempre pragmática, intervino. Tal vez no se trata solo de proteger el algoritmo, sino de asegurarnos de que no sea usado para dañar a nadie. Podríamos modificarlo, añadir algo que limite su uso. Como un código ético, sugirió Martín, inclinándose hacia adelante. Algo que impida que sea utilizado con fines malintencionados. Miguel, es posible.
Miguel se quedó pensativo. Sería complicado, pero no imposible. Podría crear una capa de seguridad que impida ciertos usos específicos. Pero necesitaría ayuda, y no sé cuánto tiempo tengo antes de que intenten apoderarse de él. Elena los miró con algo que parecía una mezcla de esperanza y cautela. Ese es un buen comienzo. Pero recuerden, el tiempo es crucial. Cada minuto que pasan pensando es un minuto más cerca de que ellos actúen. Y créanme, no se detendrán ante nada. La conversación fue interrumpida por el sonido de un trueno lejano. La lluvia, que había comenzado como una llovizna ligera, ahora caía con fuerza, como si la tormenta reflejara la intensidad de la situación. Carmen miró por la ventana, sus pensamientos claramente agitados. Si realmente estamos en una carrera contra el tiempo, dijo, volviendo su mirada hacia los demás, entonces necesitamos un plan. Miguel, ¿puedes empezar a trabajar en las modificaciones esta misma noche? Sí, pero necesito acceso a un lugar seguro, respondió Miguel. Mi apartamento no es una opción. Ya estoy recibiendo mensajes extraños, y tengo la sensación de que me están vigilando. Martín, quien hasta entonces había estado relativamente calmado, habló con decisión. Podemos usar la biblioteca de la preparatoria. Es discreta, tiene conexión estable y nadie sospechará que estamos trabajando ahí. Elena se puso de pie, tomando su taza de café por primera vez. Entonces no hay tiempo que perder. Este es el punto de inflexión. Si logran proteger el algoritmo y asegurarse de que sea usado éticamente, pueden cambiar el curso de la historia. Pero si fallan. No terminó la frase. No hacía falta. Los tres entendieron la gravedad de sus palabras. Mientras se preparaban para salir al aguacero, cada uno de ellos sentía el peso del conocimiento que habían adquirido y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. La lluvia los envolvió mientras caminaban apresuradamente hacia la preparatoria, dejando el café detrás. Sus siluetas se desvanecían en la noche, pero las decisiones que tomarían esa misma noche resonarían a través de las décadas, marcando el destino de generaciones enteras. La lluvia caía torrencialmente sobre la Ciudad de México, llenando de charcos las calles empedradas y transformando el bullicio habitual en un caos silencioso. Desde la ventana de su apartamento, Miguel observaba la ciudad iluminada por los destellos de los relámpagos. Su computadora estaba encendida sobre el escritorio, mostrando líneas de código que llevaba horas modificando. Había avanzado mucho en la creación del código ético que protegería su algoritmo, pero el cansancio comenzaba a pesarle. De pronto, un mensaje apareció en su pantalla: oferta final, 50 millones de pesos. Responde antes de medianoche. Era la corporación que lo había contactado días atrás, insistiendo en comprar su trabajo. Miguel sintió una punzada de angustia en el estómago. Sabía que rechazar esa oferta lo pondría en peligro, pero aceptarla implicaría traicionar sus principios. Antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido proveniente del pasillo lo sobresaltó. Se levantó rápidamente y abrió la puerta con cautela. Ahí estaban Martín y Carmen, empapados por la lluvia, con expresiones de urgencia. «Tenemos que hablar», dijo Martín, entrando al apartamento sin esperar invitación. Carmen cerró la puerta tras ellos, sacudiéndose el agua de los hombros. «¿Qué sucede?», preguntó Miguel, confundido. «Encontramos algo importante», respondió Carmen, sacando una carpeta llena de documentos mojados. «Es sobre la corporación que te contactó. No solo quieren tu algoritmo para desarrollarlo, ya han estado manipulando recursos en otros países». Martín agregó con gravedad: «Han financiado conflictos en regiones donde el acceso al agua es limitado. Este no es solo un negocio para ellos, es una estrategia para controlar economías enteras». Miguel se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello. «Entonces no puedo confiar en nadie. Pero si no acepto, ¿qué me garantiza que no intentarán robármelo?» «Por eso estamos aquí», dijo Carmen, con determinación. «Elena nos dio más información. Nos dijo que hay formas de proteger el algoritmo, pero debemos actuar rápido. Si lo modificas lo suficiente, podrías hacerlo inútil para ellos». Miguel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, reflexionando en voz alta. «Podría añadir un cifrado que solo yo pueda desbloquear. Y también un protocolo que evite su uso para monopolizar recursos. Pero eso podría tomar semanas, incluso meses». «Entonces necesitas ayuda», señaló Martín. «¿Hay alguien más en quien confíes?» Miguel negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso involucrar a más personas». Carmen, que había estado revisando los documentos, miró hacia él con una idea. «¿Y si publicamos una parte del algoritmo? No todo, solo lo suficiente para que otras personas sepan que existe y no puedan reclamarlo como suyo. Podríamos ponerlo bajo una licencia pública». «Eso podría funcionar», respondió Miguel,
con los ojos brillando por primera vez en horas. Pero tendría que hacerlo antes de medianoche. Si descubren lo que planeo, podrían intentar detenerme. En ese momento, el sonido de pasos en el pasillo interrumpió la conversación. Los tres se miraron con alarma. Martín se acercó a la puerta y miró por la mirilla. «Hay alguien ahí fuera», susurró. Miguel apagó la luz del apartamento y desconectó su computadora. «No es seguro quedarnos aquí», dijo en voz baja. «Tengo un lugar en mente donde podemos terminar esto. Es una vieja biblioteca en la preparatoria. Nadie nos buscará allí». Carmen asintió. «Es nuestra mejor opción. Vámonos ahora». Recogieron rápidamente lo que necesitaban y salieron al pasillo, moviéndose con cautela. Mientras bajaban las escaleras, la sensación de ser vigilados los envolvía. Llegaron a la calle y se mezclaron con la poca gente que todavía caminaba bajo la lluvia, buscando pasar desapercibidos. La tormenta arreciaba cuando llegaron a la preparatoria. El edificio estaba desierto, sus pasillos oscuros y silenciosos. Miguel encendió las luces de una pequeña sala de computadoras en la parte trasera, mientras Carmen y Martín aseguraban las puertas. «Esto debería darnos tiempo suficiente», dijo Miguel, conectando su computadora a la red local. «Voy a empezar con el cifrado. Carmen, ¿puedes buscar información sobre cómo registrar el código bajo una licencia pública?» «En eso estoy», respondió ella, abriendo una laptop vieja que habían encontrado en la sala. Martín, mientras tanto, revisaba los documentos que Carmen había traído. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró. «Estas personas no solo están detrás del agua. También controlan alimentos, energía. Están construyendo un imperio». Miguel no respondió, concentrado en teclear furiosamente. La tensión en la sala era palpable. Cada segundo contaba, y cada sonido fuera de la biblioteca los hacía saltar. Pasaron varias horas trabajando sin descanso. Finalmente, Miguel levantó la cabeza con una sonrisa cansada. «El cifrado está listo. Ahora el algoritmo solo puede ser usado si se cumplen ciertos criterios éticos. También añadí un sistema de autodestrucción en caso de que intenten forzarlo». «Eso es genial», exclamó Carmen, mientras subía los archivos a un sitio de registro público. «Con esto, tendrán que enfrentarse a un montón de barreras legales si intentan reclamarlo como suyo». De pronto, un estruendo en la puerta principal los hizo congelarse. Alguien intentaba entrar al edificio. «Nos encontraron», dijo Martín con voz tensa. «Tenemos que salir de aquí». Miguel guardó rápidamente su computadora en su mochila, y los tres apagaron las luces. Escucharon los pasos de varias personas acercándose. «Por aquí», susurró Carmen, guiándolos hacia una salida trasera que conectaba con un callejón. Salieron justo a tiempo, antes de que los intrusos entraran a la sala de computadoras. La lluvia seguía cayendo mientras corrían por las calles vacías. Finalmente, se refugiaron en un pequeño parque, respirando agitadamente. «Lo logramos», dijo Miguel, aunque su voz temblaba. «El algoritmo está protegido. Ahora solo queda esperar a ver qué pasa». Elena apareció de la nada, como siempre. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y orgullo. «Hicieron lo correcto», dijo. «El futuro ya está cambiando. Pero todavía quedan decisiones importantes por tomar». Los tres se miraron, sabiendo que su misión estaba lejos de terminar. La noche no solo había puesto a prueba su valentía, sino también su compromiso con un futuro mejor. Y aunque la tormenta seguía rugiendo, había algo en el aire que indicaba que el amanecer traería nuevas esperanzas. La Ciudad de México amaneció bajo un cielo denso y gris, con la amenaza de una tormenta que parecía reflejar la tensión que se cernía sobre los protagonistas. En el Centro de Investigación Tecnológica, Miguel y Carmen se preparaban para una presentación que podría cambiar el curso de sus vidas y, con suerte, del futuro. En la sala de conferencias, un grupo diverso de científicos, empresarios, periodistas y activistas aguardaba con expectativa. Miguel sostenía en sus manos un dispositivo que contenía su algoritmo modificado, mientras su corazón latía con fuerza. Martín llegó justo a tiempo, cargando una carpeta llena de notas y artículos históricos que planeaba usar para contextualizar la importancia del momento. Elena estaba cerca, observando con la serenidad de alguien que había visto cómo las decisiones de ese día resonarían a través de las décadas. «¿Estás listo?», preguntó Carmen a Miguel, quien respiró profundamente antes de responder. «No, pero vamos a hacerlo de todos modos». Cuando se abrieron las puertas, la sala se llenó rápidamente. Entre los presentes, Miguel reconoció a un representante de la corporación que había intentado comprar su algoritmo. Su mirada calculadora y su presencia imponente recordaron a Miguel que estaba jugando con fuerzas poderosas. El moderador de la sesión tomó el micrófono. «Gracias a todos por asistir. Hoy, Miguel López,
un joven prodigio en inteligencia artificial, nos presentará una innovación que podría transformar la gestión de recursos a nivel global. Miguel subió al estrado, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Conectó su dispositivo al sistema de proyección y comenzó a hablar. Buenas tardes. Durante los últimos 2 años, he trabajado en un algoritmo que optimiza el uso de recursos naturales, en especial el agua. Este proyecto nació de una preocupación personal, como asegurar que las futuras generaciones tengan acceso equitativo a los recursos básicos. Las primeras diapositivas mostraron datos alarmantes sobre la crisis hídrica mundial. Miguel habló sobre cómo su algoritmo podría predecir patrones de consumo, localizar fugas en infraestructuras y distribuir recursos de manera más eficiente. Sin embargo, continuó, haciendo una pausa dramática, entendí que la tecnología por sí sola no es suficiente. Necesita un marco ético que garantice su uso responsable. Por eso, desarrollé un código que limita el alcance del algoritmo, impidiendo su uso para monopolizar recursos o generar desigualdades. Con un clic, proyectó la estructura del código. Había añadido protecciones que lo hacían virtualmente inútil para propósitos corporativos egoístas. La sala se llenó de murmullos. Algunos parecían impresionados, otros preocupados, especialmente el representante de la corporación, cuyo rostro se había endurecido. Desde el fondo, Elena observaba cómo el futuro comenzaba a cambiar. Su figura era etérea, casi translúcida, pero su mirada estaba fija en Miguel. Este no es solo un proyecto tecnológico, dijo Miguel mientras finalizaba su presentación, es una herramienta para empoderar a comunidades y gobiernos locales. Creo que es posible usar la tecnología para construir un mundo más justo, pero depende de todos nosotros hacerlo realidad. El público aplaudió con entusiasmo, aunque las expresiones de los empresarios eran una mezcla de admiración y preocupación. Carmen y Martín intercambiaron una mirada de alivio, sabiendo que la primera parte de la batalla había sido ganada. Sin embargo, cuando Miguel se sentó, algo inesperado ocurrió. Una alarma resonó en la sala, y las pantallas comenzaron a parpadear. Un técnico corrió hacia el sistema principal, gritando algo sobre un intento de hackeo. «Están intentando acceder al algoritmo», exclamó Carmen, mirando frenéticamente su computadora portátil. El representante de la corporación se levantó con una expresión de falsa sorpresa. «Debe tratarse de un error técnico, pero sugiero que todos desalojen mientras resolvemos esto». Miguel negó con la cabeza. «No, no es un error. Esto es un intento deliberado de sabotaje». Martín se levantó de su asiento y enfrentó al hombre. «Sabemos lo que su corporación ha hecho en otros países. No vamos a permitir que lo hagan aquí». Mientras tanto, Carmen trabajaba rápidamente para proteger el sistema. «Miguel, necesitamos desconectar el servidor principal, pero también asegurarnos de que el algoritmo quede protegido». Elena apareció junto a Miguel, invisible para los demás. «Este es el momento decisivo. Si el algoritmo cae en manos equivocadas, el futuro que estamos tratando de cambiar será aún peor». Miguel respiró profundamente, tomó su computadora y comenzó a teclear frenéticamente. Introdujo el código de autodestrucción que había diseñado como último recurso, mientras los intentos de hackeo se intensificaban. De repente, las pantallas se apagaron. La sala quedó en silencio, iluminada solo por el brillo de los relámpagos afuera. Miguel levantó la cabeza y anunció: «El algoritmo está seguro. He destruido la copia que estaban intentando robar». El representante de la corporación intentó protestar, pero la evidencia de sus acciones estaba clara. Algunos periodistas comenzaron a tomar fotos y anotar frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un escándalo. Carmen tomó el micrófono. «Hoy hemos demostrado que no se trata solo de tecnología, sino de ética y responsabilidad. Las decisiones que tomemos ahora definirán el futuro que queremos construir». Martín añadió con una voz firme: «La historia nos ha enseñado que los recursos mal gestionados pueden destruir civilizaciones. No podemos permitir que eso ocurra otra vez». Elena, aunque invisible, sonrió. Sabía que las palabras de Martín resonarían mucho más allá de esa sala. Cuando todo terminó, el público comenzó a salir, y Miguel, Carmen y Martín se reunieron en un rincón. «Lo logramos», dijo Carmen, aunque su tono reflejaba tanto alivio como cansancio. «Por ahora», respondió Miguel. «Pero esto es solo el comienzo». Elena apareció frente a ellos, esta vez más nítida que nunca. «El futuro ha cambiado, pero todavía queda mucho por hacer. Miguel, tu algoritmo será la base de una revolución en la gestión de recursos, y Carmen, tu papel como supervisora ética será crucial. Martín, tu influencia como educador inspirará a muchos más». Los tres se miraron con determinación. Habían enfrentado una tormenta literal y figurativa, pero sabían que habían plantado las semillas de un futuro mejor. Afuera,
La lluvia comenzaba a ceder, y un débil rayo de sol se asomaba entre las nubes, como una promesa de esperanza. La Ciudad de México se despertaba con una calma inusual después de días de tensión y caos. El cielo, despejado y de un azul profundo, parecía anunciar un nuevo comienzo. En el centro histórico, donde los edificios coloniales eran testigos mudos de siglos de historia, Martín Suárez se encontraba en su apartamento, contemplando la ciudad desde su balcón. Las calles, mojadas por la lluvia de la noche anterior, reflejaban los primeros rayos del sol. Martín sostenía una taza de café mientras revisaba el periódico del día. En la portada, un titular resaltaba: un algoritmo para la humanidad, jóvenes mexicanos lideran una revolución tecnológica ética. Bajo el encabezado, una fotografía de Miguel López y Carmen López posando frente al Centro de Investigación Tecnológica acompañaba el artículo. Lo logramos, murmuró Martín para sí mismo, aunque sabía que la lucha apenas comenzaba. En otro rincón de la ciudad, Miguel y Carmen estaban en un pequeño laboratorio improvisado que ahora servía como el corazón de su operación. Tras el incidente en el centro de investigación, habían decidido trabajar junto a una coalición internacional de científicos, activistas y organizaciones sin fines de lucro. El algoritmo, ahora asegurado y con un código ético integrado, estaba siendo implementado en una red global diseñada para garantizar el acceso equitativo a los recursos hídricos. Miguel, todavía en pijama y con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, estudiaba los datos en su computadora. A su lado, Carmen organizaba documentos y respondía correos. Su papel como supervisora ética la había convertido en una figura clave dentro del proyecto. ¿Sabes qué es lo más curioso?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. ¿Qué?, respondió Carmen sin apartar la vista de la pantalla. Que todo esto empezó porque un profesor de historia me habló sobre la caída de las civilizaciones antiguas y me hizo pensar en la responsabilidad que tenemos con nuestro presente y futuro. Carmen sonrió. Bueno, Martín no es cualquier profesor. Tiene esa habilidad de hacerte cuestionar todo lo que creías saber. De vuelta en el apartamento de Martín, algo extraño ocurrió. Mientras él revisaba unos papeles en su escritorio, notó un sobre que no estaba allí antes. Era pequeño, de un color crema elegante, y en el frente llevaba escrito su nombre con una caligrafía cuidadosa. Martín lo abrió con curiosidad. Dentro había una nota escrita a mano. El futuro ha cambiado. Gracias a tus enseñanzas, Miguel utilizó su genio para salvar millones de vidas. Carmen se convirtió en una líder ética que inspirará a generaciones. Y tú, Martín Suárez, recordaste al mundo que la historia no es solo un relato del pasado, sino una guía para construir un futuro mejor. Algunos visitantes del mañana venimos a cambiar la historia, otros venimos a asegurarnos de que tome el curso correcto. Gracias por ayudarme a cumplir mi misión. La nota estaba firmada por Elena Fuentes. Martín se quedó mirando la carta, conmovido. Todo lo que había ocurrido en las últimas semanas parecía un sueño, pero la realidad de las palabras de Elena le recordaba que había sido mucho más que eso. Guardó la nota entre las páginas de su libro favorito de historia, sabiendo que sería un recuerdo imborrable. Mientras tanto, en el laboratorio, Miguel y Carmen recibieron una llamada por videoconferencia de uno de los líderes de la coalición internacional. Era un científico suizo de renombre que había estado trabajando en proyectos de sostenibilidad durante décadas. Miguel, Carmen, dijo el hombre con una sonrisa en su rostro, tengo buenas noticias. El sistema global basado en tu algoritmo ya está funcionando en 2 regiones piloto. En menos de una semana, hemos logrado reducir el desperdicio de agua en un 30% y mejorar el acceso en comunidades rurales que antes no tenían infraestructura adecuada. Miguel se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Carmen, por su parte, no pudo evitar derramar unas lágrimas de felicidad. Esto es solo el comienzo, dijo el científico, pero ya estamos viendo el impacto positivo de su trabajo. Cuando la llamada terminó, Miguel y Carmen se miraron en silencio por un momento. No hacía falta decir nada, ambos sabían que lo que estaban logrando era mucho más grande que ellos mismos. En las semanas siguientes, los cambios comenzaron a hacerse evidentes. En las noticias, los titulares pasaron de catástrofes climáticas a historias de esperanza. El acceso al agua dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho en muchas partes del mundo, gracias al sistema basado en el algoritmo de Miguel. En el centro histórico, Martín organizó una conferencia en su escuela para hablar sobre la importancia de aprender del pasado. Su discurso, inspirado en todo lo que había vivido recientemente, capturó la atención de estudiantes y profesores por igual. La historia no es solo un registro de lo que ocurrió, dijo Martín frente al auditorio lleno, es una brújula que nos ayuda a encontrar nuestro camino. Las decisiones que tomamos hoy son los cimientos del mundo que heredarán las próximas generaciones. Entre el público, Carmen y Miguel lo escuchaban con orgullo. Después de todo,
Martín había sido el catalizador que los llevó a cuestionarse y actuar. Elena Fuentes no volvió a aparecer, pero su legado vivía en las acciones de los tres protagonistas. Aunque su misión en el presente había terminado, las ondas de cambio que había ayudado a iniciar seguían expandiéndose. En el futuro, en el año 2074, un grupo de estudiantes universitarios visitaba un museo dedicado a los avances tecnológicos que habían salvado al planeta de una crisis global. En una de las salas principales, había una exhibición dedicada a los pioneros del Sistema Global de Recursos Hídricos. Una pantalla mostraba imágenes de Miguel, Carmen y Martín junto a una inscripción que decía: cuando las decisiones individuales se guían por la ética y la responsabilidad, el impacto puede cambiar el destino de la humanidad. Aprendamos del pasado para proteger el futuro. De regreso en el presente, Martín cerró su libro de historia y miró por la ventana. La lluvia ligera caía sobre la Ciudad de México, pero esta vez no era motivo de preocupación, sino de esperanza. Una sonrisa se dibujó en su rostro al saber que, aunque el futuro nunca está escrito en piedra, las acciones del presente tienen el poder de moldearlo.